Dice aquí la palabra de Dios en Job 31:27. Mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Si me alegrare en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijare cuando le halló el mal. Esto está diciendo Job, mis hermanos, cuando él está diciendo que no se había equivocado en nada, que él se había conducido bien delante de Dios y que no entendía por qué pasaban las cosas. Cuando dice, y mi boca besó mi mano, es como cuando uno lanza besos hacia alguien, aseverando, porque Job mencionaba que él nunca se sintió bien, ni estaba conforme ni se alegraba cuando alguien pasaba por circunstancias difíciles, no. Entonces, pero él nunca lo hizo porque él entendía que todas las cosas que pasaban era de acuerdo a la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios, mis hermanos, ahí está en el Strong hasta abajo, lo que es soberano, es del griego 758, es ser primero en rango de poder, principal, gobernante, autoridad. Entonces nuestro Dios es el soberano, el que decide, el que manda en todas las cosas. Aún mi Señor, el todopoderoso, el soberano, el Padre bueno, gobierna a Satanás. Él no puede hacer nada que no le haya permitido nuestro Dios, ¿verdad? Entonces nuestro Dios es soberano. Y en Apocalipsis 1:4 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, Grecia, y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante del trono y de Jesucristo testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos, dice su palabra. Entonces nuestro Señor Jesucristo es soberano y el Padre es soberano y los dos son uno. Entonces Él es la máxima autoridad en todas las cosas. Cuando nosotros decidimos buscar a Cristo, cuando nosotros decidimos acercarnos a Él, porque Él nos llamó y nosotros tuvimos la decisión de acercarnos a Él, Él viene siendo el soberano en nuestras vidas. Él es el quien decide en nuestras vidas y nosotros tenemos que aceptar la soberanía de Dios. Y si Dios nos lleva a la derecha, a la derecha. Si Él nos lleva a la izquierda. Si Él nos sube a lo alto. Donde Él nos lleve, nosotros tenemos que aceptar la soberanía de Dios. Y tenemos que creer que lo que Él hace, porque dice su palabra que Él tiene planes de bien y no de mal. Que Él tiene planes de bien. Y eso tenemos que creer en nuestro Señor. Él es la máxima autoridad y nada se sale de su mano. Repito nuevamente, aún Satanás es su siervo, ¿verdad? Es su siervo, pero nosotros hemos decidido por voluntad propia ser siervos del Altísimo. Hemos decidido ser siervos del Altísimo y Él nos ha de llevar a donde Él le plazca, por donde a Él le plazca, porque hemos decidido seguirle. Amén, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Y dice aquí, mis hermanos, una cita en Juan capítulo 12, verso 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Observen cómo nuestro Señor Jesucristo se ocultó. ¿Por qué se ocultó nuestro Señor Jesucristo? Si Él dice que vino a esta tierra a darse como luz. Pero aquí dice que se ocultó, dice, pero a pesar de que Él había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. No creían en Él. Dice, para que se cumpliese la palabra por el profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Podemos ver aquí, mis hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo llamó a muchos. Primeramente, mis hermanos, debemos de entender que cuando Dios escogió, Dios formó un pueblo de Israel, y cuando Dios sacó al pueblo de Israel, lo llamó a todos, ¿verdad? Dios sacó al pueblo a todos, pero siempre en el desierto el Señor marcó rangos, marcó autoridades. El pueblo identificaba quién era Moisés, el pueblo identificaba quién era Aarón,
el sacerdote, los levitas, y también tenían bien identificado la profetisa, que era Ana. Entonces, aunque saca a todos, siempre el Señor marca quién liderea, quiénes son los que están en mayor rango arriba del pueblo, no porque sean menor, pero cada quien Dios escoge, y eso en la soberanía de Dios, Dios lo decide. Dios decide por qué Moisés lo escogió como líder, Dios decide por qué escogió a Aarón como sacerdote, y Dios decide por qué escogió a María, ¿verdad?, como profetisa. Entonces Dios escoge, así en todas las iglesias y así en todo el mundo, en todas las iglesias, Dios decide por qué llama a unos con ciertos ministerios primarios, y a por qué les da a unos ciertos dones específicos. Eso es la soberanía de Dios, y Dios da como a Él le place, como Él quiere en su soberanía. Vemos también en ese capítulo, mis hermanos, cuando habla de María, que ella habló en contra de Aarón y tuvo sus consecuencias. Entonces, a lo mejor nosotros podemos pensar que esta persona no es la idónea en determinado ministerio que Dios le puso. Podemos pensar a nuestros ojos, pero la soberanía de Dios es la soberanía de Dios, y no podemos entender a veces el por qué Dios decide ciertas cosas y cómo las hace y cómo las lleva. Pero nosotros tenemos que entender lo que es la soberanía de Dios, y como a Él le place, a Él le place. Entonces, mis hermanos, aquí dice la palabra de Dios que Cristo Jesús vino a este lugar y dice que se ocultó. ¿Por qué el Señor Jesucristo se ocultó? Si ustedes leen todo ese pasaje, mis hermanos, se van a dar cuenta que a pesar de que nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros, pero no creyeron en Él. Entonces, cuando el Señor nos llama, mis hermanos, en nosotros está la decisión de creer. Nosotros tenemos que decidir de corazón hacerlo. Pero también aquí menciona en los versos más adelante, dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea, ellos creían, pero no lo daban a conocer. Ellos creían, pero no lo manifestaban. Entonces es importante que cuando nosotros, el Señor nos llame a nosotros, tenemos que creer primeramente. Tenemos que creer. Pero también al creer, mis hermanos, debemos dejar el orgullo. Es bien importante que nosotros dejemos el orgullo, porque por el orgullo ellos no daban a conocer a quién seguían. Entonces, cuando el Señor nos llama y creemos en Él, tenemos que dejar el orgullo, porque entonces, ¿se acuerdan, mis hermanos, por qué Luzbel decidió, dice, yo subiré al cielo? ¿Verdad? Dice, porque su corazón se enorgulleció. Entonces nosotros tenemos que dejar el orgullo para que el Señor sea el soberano en nuestras vidas, y que Él, como Él decida llevarnos, como Él decida hacer en nosotros tenemos que ser dócil y quitarnos el orgullo y creer en Él, porque si no, el Señor puede hacer milagros, pero se va a ocultar de nosotros. El Señor se oculta, Él no soporta el orgullo. El Señor se oculta, el Señor no se manifiesta a nosotros, mis hermanos. Entonces son cosas, mis hermanos, bien importantes. Nosotros como cristianos, mis hermanos, necesitamos tomar decisiones en esta tierra. ¿Por qué necesitamos tomar decisiones en esta tierra? Porque las decisiones que nosotros tengamos en esta tierra tienen una repercusión, tienen una consecuencia en la eternidad. En el mundo espiritual hay consecuencias. Si tomamos decisiones acertadas y creemos y caminamos hacia Él, no nos va a dejar. Pero es tan importante, mis hermanos, que tengamos esas decisiones correctas, entendiendo, aceptando la soberanía de Dios, porque si nos vamos hacia donde no tenemos que ir, va a tener una consecuencia, va a tener, mis hermanos, una consecuencia en la eternidad y en nuestra vida terrenal. Por eso es muy importante que nosotros tomemos decisiones, tomemos decisiones en esta tierra, porque va a afectar el mundo espiritual y el terrenal, y también a nuestras familias. Entonces, mis hermanos, los judíos, mis hermanos, cuando vino nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra, nuestro Salvador, todo el mundo se le acercaba, estaba con ellos, les enseñaba, los consolaba, los sanaba, los dirigía.
Pero aún así, aunque estaba con ellos, algunos no creyeron o dudaron. Y es bien importante, mis hermanos, que nosotros creamos en nuestro Salvador Jesucristo. Y que en la soberanía de Dios, donde Él decida llevarnos, aceptemos la soberanía de Dios en nuestras vidas. Aunque no la entendamos, aunque no la comprendamos, tenemos que aceptar la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios es lo que Él decida. Voy a ponerlo como en una empresa. En una empresa de transportes, vamos a decir. Si el dueño de la empresa decide que van a entregar a Monterrey o a Yucatán o al distrito, ¿y por qué manda uno más lejos y por qué manda otro más cerca a llegar? Pues el patrón decidió llevarlos así. Pero puede ser que los empleados se enojen, no, pero ¿por qué lo mandó a él tan lejos? Es que es su consentido. Puede suceder, estoy hablando hipotéticamente, ¿verdad? O una persona que se dedica a la venta de productos, de verduras, de frutas. Y a uno le place, bueno, este va a descargar toda la mercancía y este nada más va a estar cobrando. Y va a decir, bueno, pero ¿por qué este nada más está sentadito cobrando, teniendo la oportunidad de jalarse un billete y a mí me pone a cargar? ¿Y por qué puso los jitomates tan baratos? Pero si al patrón le plació así, y si él decidió aceptar ese trabajo, lo que el patrón decide es el patrón. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Así es la soberanía de Dios. Si el Señor te decide un trabajo más pesado a tus ojos, pues Él sabrá porque Él te dio la fuerza, y te dio los dones, y te dio la habilidad para hacer ese trabajo. Solamente Dios sabe. Así es nuestro Dios, mis hermanos. Lo que el Señor decida tenemos que aceptarlo con gusto, porque si un trabajador está inconforme con lo que decide el patrón, pues no van a fluir las cosas y van a haber problemas. Amén. ¿Sí, mis hermanos, o no? Bendito sea su santo nombre. Santo es el Señor. Dice así Daniel capítulo 3, verso 17. He aquí, nuestro Dios a quien servimos, todos los pasajes que leímos, mis hermanos, o que vamos a leer, no solamente dice a los que vivieron eso, sino a cada uno de nosotros. Porque la palabra es personal, la palabra es para nosotros, el maná es para cada uno de nosotros, amén. Entonces así dice el Señor. He aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? Repito nuevamente. He aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? Repito nuevamente. He aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? Amén. Amén. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo. No están entendiendo. Repito nuevamente. Al Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Amén. De la mano, oh rey, nos librará. Entonces Nabucodonosor, lleno de ira, que representa a Satanás, ¿verdad? Él está lleno de ira. Y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acordado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían a su ejército que atasen a Sadrach, a Mesach y a Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno ardiendo y dijo a Sadrach, Mesach y Abednego: siervos del Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, siervos que confiaron en él y que cumplieron el edicto y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar al Dios, de adorar a otros dioses que su Dios. Aquí estamos viendo, mis hermanos, cómo estos varones, que aunque estaban en Babilonia, decidieron ellos
Primeramente creyeron en el Dios soberano y después decidieron no obedecer ni adorar a otros dioses, sino que en ellos estuvo esa determinación, a una costa de la ira del rey, a una costa de su muerte, de que iban a morir, no les importó. Y dice aquí, mis hermanos, que pusieron a hombres fuertes, vigorosos, para atarlos a ellos. Eso espiritualmente nos habla, mis hermanos, que el Señor va a llevar a algunos siervos, que el Señor llamó, que el Señor escogió para pasar por prueba de fuego. Y en la soberanía de Dios, así le plació. Pero ellos decidieron que aunque a una costa de su vida, no iban a adorar a dioses. Porque bien estaba en ellos decir, bueno, mejor siempre sí, dice mi mamá que siempre no. Mejor me regreso a servir a Nabucodonosor. Pero ellos decidieron, prefirieron morir, pero el Señor fue con ellos. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que calentaron tan fuerte el horno, que cuando los echaron, murieron los que los echaron, pero ellos, lo único que se quemó de estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué fue? Las cuerdas. Las cuerdas. No importa qué hombres fuertes te hayan atado a ti. No importa cuánto fuego ardiente esté. Si la soberanía de Dios está ahí, es porque va a hacer que las cuerdas se quemen. Y estando en ese horno, ¿quién estaba con él? ¿Quién estaba con ellos? Un ángel, el Señor. Quiere decir que aunque los siervos que el Señor llame los pase por fuego, ahí se va a manifestar su gloria y su misericordia. Y si el Señor le place en su soberanía pasarte por fuego, por horno, bendito sea el Señor. Bendito sea su santo nombre, porque Él le place así. Porque ahí fue notorio, mis hermanos, a quién servían. Dice así, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Entonces los que confían en él, mis hermanos, jamás serán avergonzados. Los que confían en él, el Señor no los va a dejar. Los que confían en él, mi Señor, los que confiamos en él, no importa lo que pasemos. No importa si estemos atados, no importa si no encontramos salida. Vamos a ver al ángel del Señor enviado. Porque Él es fiel en todas las cosas. Él es fiel en todas las cosas. Pero aquí cada quien decide a quién adora. Y ellos prefirieron adorar al Dios que vive, al Dios soberano y no a otros dioses. Amén, mis hermanos. Vamos a ver otro ejemplo. Jonás, capítulo 4, verso 6. Dice así, y preparó Jehová Dios, una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de todo el malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el día del alba siguiente, Dios preparó un gusano del cual hirió la calabacera y se secó. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Aquí estamos hablando, mis hermanos, de este pasaje de Jonás. Jonás, este profeta de Dios lo mandó a una ciudad de Nínive, y Nínive era la capital de Asiria, mis hermanos. Asiria era conocido como un pueblo sanguinario, violento, y la capital era Nínive. En Nínive no tenían misericordia, cualquier gente que pasaba la destruían, la estiraban, la cortaban en pedazos, no extendían su mano al necesitado, y la maldad de ese lugar subió hasta el Señor, y por eso decidió destruir Nínive. Pero cuando el Señor manda a Jonás y le da la orden de ir a decirles que se arrepientan porque iba a ser destruido, Jonás decide, en lugar de ir a cumplir la voluntad del Señor y a dar la palabra, dice que se va en una barca y se va.
y no quiere obedecer. Pero ¿por qué él no quería obedecer? En la conciencia, mis hermanos, del hombre, en la conciencia de nosotros como hombres, somos muy duros a juzgar como hombres. Y cuando alguien muere, dice, no, este merece la muerte, que no tenga misericordia de él. Pero no entendía Jonás, tanto es el amor de Dios, aun aunque no sean de su pueblo, aun aunque la gente sea muy mala, y por eso tuvo misericordia. Entonces Dios manda aquí, mis hermanos, a un gusano. Dios manda a un gusano, hace crecer la hierba, y en la soberanía de Dios, la hierba crece donde le place, Él desarrolla los animales, y le dio la orden al gusano, ¿sabes qué? Acábatela con esa calabacera, porque la calabacera eran desiertos y le cubría a Jonás. Entonces cuando le es quitada la sombra, pues se enoja y se desespera, y dice, ¿tanto te enojas en algo que tú no hiciste? Yo no de tener misericordia con todo este pueblo tan grande. Así es la misericordia del Señor, mis hermanos. El hombre es duro en juzgar, el hombre no tiene compasión. Ustedes han escuchado muchas veces en las noticias cuando un ladrón roba, mata, viola, los pueblos se levantan y los queman, los golpean, los amarran y los queman. ¿Lo han visto en las noticias? ¿Lo han visto? Dicen, este no merece ni ser enjuiciado, que se muera. Y la gente lo hace, porque en la conciencia del hombre no hay misericordia. En la conciencia del hombre hay dureza, hay orgullo, y dicen, no, yo soy mejor que y este debe de morir. Y así lo hacía Jonás. No entendía la misericordia del Señor. Pero en la soberanía de Dios, a Dios le place tener compasión aún del más hombre tremendo, y da la oportunidad de que se arrepientan. Así es nuestro Señor. Y el hombre a veces no entiende eso, la soberanía de Dios, y toma la venganza por su mano, porque no entiende y es de corazón duro. Y aquí vemos otro ejemplo en Mateo 17:24, dice, cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro, los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron, ¿vuestro maestro paga las 2 dracmas? Y le dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿no te parece, Simón? ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra a quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo, del primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por ti y dáselo por mí. Aquí vemos nuevamente, mis hermanos, la soberanía del Señor. Nuestro Señor sabe todas las cosas que pasamos, y en la soberanía del Señor le place tomar a la naturaleza, a la hierba, le place escoger a los gusanos, le place escoger a los peces, le place escoger a la burra para que hable, ¿sí? Le place escoger un pollino para donde él va a ser sentado, y él le place hacer lo que él desea, con una enseñanza para nosotros. O sea, Dios escoge de todo, mis hermanos, de todo escoge Él. El hombre es duro de corazón y dice, no, ¿cómo este gusano? ¿A quién le gustan los gusanos, mis hermanos? Que tenerlo en la mano. ¿A quién le gustan los gusanos? ¿A quién le gustan las arañas? Pues las arañas están en la palabra también. Dice que la araña está en el palacio. Al Señor escoge de lo que quiere, de lo que le place en su soberanía, porque Dios creó todas las cosas. Y aquí escogió, mis hermanos, a este pez para pagar impuestos. Ellos no tenían a la mano el dinero. A lo mejor tú no tienes ahorita el dinero en alguna situación difícil, pero ¿habrá algo imposible para nuestro Señor? ¿Tendrá alguna limitación nuestro bendito Padre? No. Él
Él hace lo que le place, como Él le place, y en el momento en que Él quiere, Él lo hace, porque Él es soberano en nuestras vidas. Le guste a quien le guste. Él lo hace como Él le place. Y en todas las cosas nos enseña a nosotros que Él es soberano. Y si Él le place escoger un gusano y enseñarte por medio de un gusano, Él lo va a hacer. Y si Él le place escoger un pez para suplir tus necesidades, lo va a hacer. Y si Él escoge una burra para enseñarte, aunque seas profeta, Él lo va a hacer. Porque así es el Señor. Así es el Señor. Y si le place mandar un ángel, lo va a mandar. Pero el que decide si te manda un ángel, si te manda un gusano, si te manda una burra a hablar, es decisión del soberano. No nos sorprenda cómo actúa el Señor, sino vamos a creer en Él. Vamos a creer y vamos a decidir y a tomar decisiones, mis hermanos, porque la soberanía de Dios no todos la entienden, y hay que aceptar la soberanía de nuestro Señor. Y dice aquí en Hechos 2:1, bendito sea el Señor, hacedor de maravillas. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Quiero que entendamos esto. En aquel tiempo y en este tiempo, porque la palabra no nada más es para aquel tiempo, fue escrita para este tiempo, para que nosotros la podamos entender. En este tiempo, ¿quién representa a Herodes? En este tiempo Satanás echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Sí o no? No dicen amén. La palabra de Dios es para nosotros. Fue escrita en aquel tiempo, pero para nosotros. Dice, el rey Herodes, Satanás, echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo. ¿Sí saben quién fue Jacobo? ¿Quién fue Jacobo, mis hermanos? Un mártir, dicen. Uno de aquel tiempo, uno de los evangelios, uno de los hermanos de nuestro Salvador Jesucristo. Y el Señor los llamó, y el Señor lo escogió a Jacobo, y la muerte de él, el Señor la permitió. Repito, la muerte de Jacobo el Señor la permitió. ¿Por qué era malo? Porque el Señor así le place. Hubo muchos mártires en aquel tiempo. Y también Juan el Bautista, dice la palabra del Señor, que fue escogido, y no hay mujer que haya parido un hijo con un profeta tan fuerte y escogido. Pero el ministerio de él fue corto y murió. ¿Por qué era malo? No, porque era malo. Así le plació al Señor. ¿Eres tú el que ha de venir? Le dicen a Juan Bautista. No, yo no soy. El que viene tras mí es más poderoso que yo. Él vino a abrir camino. ¿Para qué nos escogió el Señor? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Unos a lo mejor abrieron camino, otros tendrán un ministerio más largo, otros más corto, pero la soberanía de Dios es la soberanía de Dios. Dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Así que Pedro, recuerden que hubieron varios Jacobos, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero el ángel pero en la iglesia hacían sin cesar oración a Dios por él. La iglesia oraba por Pedro. Quiero resaltar, mis hermanos, aquí dos cosas. Entonces, a Jacobo lo mataron pronto y a Pedro
lo llevaron a la cárcel. ¿Por qué no fue a lo contrario? ¿Por qué no mataron pronto a Pedro y a Jacobo lo llevaron a la cárcel? Así le plació a él. Así le plació a él. Entonces, la soberanía de Dios, mis hermanos, es la soberanía de Dios. Y la iglesia estaba haciendo oración por él. Por eso es tan importante, mis hermanos, que nosotros como iglesia no dejemos de orar por esta casa y por los siervos del Señor. No nos durmamos, no estemos durmiendo. Den codazo a su hermano, por favor. Y dice así: cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche a Pedro, entonces, mis hermanos, Pedro estaba resuelto a matar ¿a quién? Ya había matado a Jacobo. ¿Quién iba a ser el segundo? Iba a matar a Pedro. Este Herodes estaba decidido a matar también a Pedro. Dice así, dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó. Déjenme decirle, mis hermanos, que este Herodes había decidido él matar a muchos seguidores de Cristo, entre los cuales estaba Pedro. Si ustedes leen toda la historia, dice que eran 16 guardas que lo custodiaban, porque dice que eran 4 de a 4, eran 4 cuadrillas de a 4 personas, porque cada vigilia ponían a 4, acababa la vigilia, entraba otra vigilia, y por eso tenían 16. Y aparte, cuando estaba en la cárcel estaba esposado, no había manera de que él saliera. Esto representa, mis hermanos, Pedro representa al pueblo cristiano. Representa que vamos a ser custodiados por entidades. 16, en todas las vigilias, en cada momento, que podemos estar nosotros con esclavas, con esposas, con cadenas, y a nuestro lado gente que nos está custodiando. Pero no importa en qué circunstancias estemos, porque dice que el Señor manda a su ángel. Amén. El Señor manda ángeles. El Señor manda ángeles. Y dice, mis hermanos, me llama mucho la atención aquí, dice que una luz resplandeció. Dice, pero también me llama aquí la atención, mis hermanos, dice aquí en el verso 6, y cuando Herodes iba a sacarlo aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo. Yo quisiera que ustedes pensaran, mis hermanos, a veces cuando ustedes tienen un problema de cualquier cosa, compromiso, problemas, si duermen bien. Aquí a Pedro lo iban a matar y estaba durmiendo plácidamente, aún con esposas, aún con cadenas, aún con un soldado aquí, un soldado acá, aún en la cárcel, y él estaba durmiendo. Y a veces, mis hermanos, porque no tenemos para pagar X cosa, porque no tenemos un buen coche, porque nos duele un callo, no podemos dormir y pensamos que el Señor está lejos de nosotros. ¿Por qué este Pedro estaba dormido? Amén. Porque confiaba en el Señor. Y también por otra razón. Porque si ustedes leen versos más atrás, capítulos más atrás, a Pedro le fue dada palabra. ¿Alguien se acuerda qué palabra le dieron a Pedro? Aparte de esa. Dice, ¿sabes qué, Pedro? Ahorita tú vas donde tú quieres. Pero cuando seas viejo, otros te llevarán.
Entonces él dijo, bueno, Herodes me quiere matar, pero todavía no estoy viejo, entonces no voy a morir, vamos a dormirnos un ratito. Entonces aquí él creyó. Yo les pregunto a ustedes, porque yo sé que así es, ¿a cuántos de ustedes les han dado palabra? Por sueños, por visión, en profecía, audible. ¿Te han dado palabra? Levanten su mano. ¿A cuántos les han dado palabra el Señor? ¿Y creen la palabra del Señor? O cuando están en el problema, en la cárcel, esposados con los 16, custodiándolos, dicen, no voy a poder dormir. Tal vez sea para el milenio la profecía que me dieron. Para el milenio seguramente será. No, mis hermanos. Si Dios dio palabra de profecía a cada uno de nosotros, Él la cumplirá. Pero tenemos que creerla. Y tenemos que tomar la decisión de caminar por donde Él nos lleva. Yo no imagino a un Pedro, mis hermanos, jaloneándose, no me lleves a la cárcel, no. Yo no imagino un Pedro así, tirándose y que lo andan jalando así, vente Pedro para acá a la cárcel vas. Yo no me imagino un Pedro cobarde. No lo imagino. Sobre todo cuando se le presentó el Cristo vivo resucitado, a reconciliarlo con Él. Y se pusieron a cuentas. Porque en un momento le negó, pero cuando el Cristo resucitado se presentó delante de él, Él dio su vida por él. Y yo no veo aquí a un Pedro cobarde, que los guardias lo estuvieran jalando a fuerza y a la cárcel, no. Él fue donde lo llevaban. Porque él entendía la soberanía del Señor. Y si he de morir, he de morir. Pero él sabía la profecía que le dieron. Entonces aquí a todos los siervos tenemos que creer la palabra que nos han dado. Porque si no, entonces no estamos entendiendo la soberanía de nuestro Señor. Y aquí tenemos que tomar decisiones en esta tierra, porque tiene repercusiones en lo eterno, para nuestra vida en la terrenal y también en lo futuro. Y yo no imagino un Pedro que no creyera las promesas, porque le dijeron, cuando seas viejo, te llevarán donde no. Entonces él sabía que tenía que llegar a viejo. Y ahí no era viejo todavía. Por eso él tenía la confianza en quien le llamó. No porque fuera perfecto, no porque no tuviera cosas que vencer, pero él estaba determinado a hacer la voluntad de su Señor. Y entendía la soberanía del Señor. Y que se lo tenía que pasar por cárceles, él las iba a pasar. Porque él había visto a su maestro todo lo que padeció. Y si nosotros hemos visto a nuestro maestro, tenemos que hacer lo que nuestro maestro nos ha enseñado. Dice su palabra, así como yo hice, ustedes hagan. Y si nuestro maestro estuvo decidido a dar su vida, por nosotros también tenemos que estar nosotros decididos a dar nuestra vida por los de nuestra casa. Literal y espiritual. Y dice aquí, mis hermanos, cuando viene el ángel de la luz y le resplandece, le dice a Pedro, he aquí, se presentó un ángel del Señor, una luz resplandeció la cárcel y tocando a Pedro. Vean, observen por favor las cosas que hizo el ángel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de sus manos. Y le dijo el ángel, cíñete, ata tus sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Entonces eso nos dice a cada uno de nosotros. Eso nos dice a cada uno levántate. ¿Te acuerdan la palabra que dieron hace rato? ¿Qué dijeron? Levántate. Levántate. Si estás caído, si estás cansado, la condición en que estés, levántate, dice el Señor. Levántate y deja tu orgullo. Porque es menester
seguir al Cristo que vive. ¿Por qué Él va a mandar su ángel? Pero aquí Pedro, si Dios es soberano y manda sus ángeles, ¿por qué el ángel no lo vistió, no le puso solo zapatitos, no lo ciñó, no lo envolvió? ¿Por qué? Si el Señor es todopoderoso, ¿o no? Entonces, ¿por qué le dijo? Y dice que cuando le tocó el ángel, las cadenas se caen. Entonces el ángel nos toca y automáticamente las cadenas se caen de nuestras manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Entonces, ¿qué dice el Señor a cada uno de nosotros? Levántate, cíñete. ¿Qué es ceñirse? Antiguamente, mis hermanos, todos los varones tenían túnicas, no usaban pantalones como hoy. Y las túnicas tenían, cuando alguien lo mandaban a una encomienda, para que no les atorara las túnicas, se levantaban con un cinturón y se fajaban más y se subían la túnica para poder dar la caminata más rápida y más pronto para llegar a hacer lo que les habían encomendado. Y eso significa, mis hermanos, que nosotros nos tenemos que fajar para hacer con solicitud lo que nos ha sido encomendado. Así es que cíñete y despierta. Despierta, porque ya no es tiempo de dormir. Pedro estaba dormido confiando en el Señor, pero ahora tenemos que despertar. Dice: cíñete, átate las sandalias. ¿Qué significa? Es el apresto del Evangelio. Dice: y envuélvete en tu manto y sígueme. Tenemos que envolvernos en nuestro manto de la cobertura y caminar y hacer las cosas con solicitud. Pero eso fue decisión de Pedro. Se le dio la orden y él ejecutó. A nosotros se nos ha dado una orden, a los que se les ha dado palabra, a los que les ha dicho determinadas cosas que tienen que hacer. Tienen que tener la determinación y tomar la decisión de ceñirse, de ponerse las sandalias y envolverse en su manto y empezar a caminar. Y dice que cuando salieron, mis hermanos, dice que pasó una guardia, pasó otra guardia, pasó puertas de hierro, las que estaban en la ciudad, pasó la primera calle, y él pensaba que estaba viendo una visión, pero era real lo que vivía. El Señor te va a permitir pasar primera guardia, segunda guardia, puertas de hierro, la primera cuadra, y te va a sacar, porque así es nuestro Señor. En su soberanía pudo haber permitido el Señor tener a Pedro en un lecho de rosas, pero no, a él le plació que esté en cárcel y que pasara esas situaciones. Y entonces estas son las indicaciones que son dadas a los siervos que el Señor le ha dado palabra. Y no tengas miedo cuando seas probado por fuego. Si el Señor dice que te vas a ser pasado por fuego, vas a tener que ser pasado por fuego. Y no tengas miedo, porque el Señor no te va a dejar, sino al contrario. Estas cosas que vivió Pedro aumentaron su fe, aumentaron la fe de él. Y las cosas que nosotros pasamos aumenta nuestra fe. Dice más adelante en Hechos 27-21, dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puestos en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente una nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te concedió
Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. En este pasaje, mis hermanos, Pablo, varón de Dios, pasó muchas cosas. Y entre estas cosas que pasó, se le había dado palabra a él. ¿Cuál fue la palabra que se le dijo? Que él tenía que ir a Roma a dar testimonio. Así le fue dicho a él. Se le dio palabra y él la creyó. Y cuando lo llevaban en ese camino, zarparon en un barco y él le dijo al capitán: ¿sabes qué? Vamos a tener problemas, mejor no es tiempo de zarpar. Pero no le hicieron caso. Entonces empiezan a navegar, empiezan a haber problemas, empieza a haber tormentas, y dice que pasaron muchos días. Lean el libro, mis hermanos. Dice que pasaron muchos días que no comían, que no dormían, en naufragio estaban ahí. No comían de tanto problema que sentían. Pero él dice que le fue dada palabra, que nadie se iba a perder, solamente iba a haber pérdida material. Porque si a él le habían dicho y dado palabra que tenía que ir a Roma, él tenía que ir a Roma. Y si a ti te dijeron que tú tienes que hacer este servicio y declararon palabra y profecía para ti, se va a cumplir. Pero tú tienes que creer. Tú tienes que decidirte. Porque así es el Señor. No importa las cosas que iban. Pablo, si ustedes leen la historia de Pablo, él fue un varón que pasó muchas cosas, en naufragios, en persecución, en hambre, en desvelos, en azotes, escapando, huyendo de ladrones. ¿Acaso Dios poderoso no podía permitir que no pasara las cosas? Sí, pero en su soberanía le dijo: yo escojo a este, porque le he de enseñar cuántas cosas ha de padecer por mi nombre. Y si al soberano de nuestras vidas le place que tú pases tantas cosas por su nombre, bendito el Señor. Bendito el Señor. Cada quien es diferente y a cada quien Dios decide cómo lo lleva, dónde lo lleva y por qué lo lleva. Pero Dios no deja de ser Dios, ni deja de ser soberano cuando no te concede salir del horno de fuego en el tiempo en que tú quieres. Él decide en qué momento te saca. Aquí tuvieron que pasar muchos días en desvelos, en sin hambre, con lluvia, con tormenta, pero finalmente el Señor los saca, porque así es el Señor. Y dice aquí más adelante: entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase, porque era un barco llevando muchos presos, dice. Pero el centurión, queriendo salvar a Pedro, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar los echasen primero y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Si ustedes leen toda la historia, mis hermanos, dice, después de que les dio palabra que nadie iba a morir, dice que se fueron unos nadando porque vieron al otro día, vieron la tierra y fueron hacia allá. Fueron todos hacia allá. Dice que unos en tablas, otros en parte de la nave, tal vez lanchas, no lo dice tanto detalle la palabra, pero ninguno murió. Y dice que llegaron a esa isla. Y si ustedes leen más adelante, Dios permitió hacer milagros en esa isla por medio de Pablo. Y al Señor le plació esa situación de naufragio para que llegaran a ese lugar a que huir evangelio. Y no sabemos si por la situación que tú estás pasando te va a llevar a un lugar donde tú tienes que dar palabra, porque nadie sabía todo ese lugar que iba a ser, porque dice que sanaron a muchos y hubieron milagros y conocieron el evangelio. Entonces, en ninguna cosa el Señor se equivoca o son coincidencias.
Todas las cosas que el Señor hace, tiene propósito para nosotros. Y así como Dios utiliza al gusano, a la burra, al pez, también utiliza las tablas, madera muerta. Pero el Señor utiliza tablas también. Tablas para que sea el medio de tu alcances salvación. El Señor es soberano y utiliza todo como a Él le place. Amén, mis hermanos. Dice aquí en Juan 20, bendito su nombre. Dice, le dijeron pues los otros discípulos al Señor. Y le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y mete en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Este Tomás, mis hermanos, todos lo conocemos como el incrédulo. Pero Dios escogió a sus 12, aún conociendo todas las cosas que tenían que ser perfeccionados y las cosas que tenían que aprender. Y la incredulidad es parte de mucho pueblo de Dios, de que no creen. ¿Y si se acuerdan cómo es el título de la prédica? Entendiendo y creyendo la soberanía de Dios. Si uno no cree, mis hermanos, el Señor se esconde de nosotros. Aunque te hayan dado palabra, si tú no crees, eso va a afectar el mundo espiritual, las decisiones que tú comes, porque si tú no crees, tú vas a actuar de otra manera. Entonces el creer es algo vital en nosotros como hijos de Dios. Y dice aquí también en Lucas 24:14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero nosotros esperábamos que Él, que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. Nosotros no tenemos que ser de Maús, incrédulos. Aquí está hablando de 2 discípulos. Los discípulos eran ya seguidores, ya trabajaban con Él, ya habían visto sus milagros, estaban con Él. Y aún así no creían cuando vieron los problemas, cuando vieron que Cristo había muerto. Lo reconocieron como profeta, lo reconocieron como varón poderoso. ¿Cómo vemos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo vemos nosotros a nuestro Señor ahorita? ¿Como el Cristo muerto? ¿Cómo creemos en Él? Estos discípulos creían en Él. Se tiene que ver evidencias. Si realmente creemos en Cristo Jesús como el Cristo vivo, se tiene que ver evidente en nuestras vidas. Porque aquí, mis hermanos, en Juan vemos cómo Tomás, aunque vio milagros, aunque vio resucitar muertos, aunque escuchó sus enseñanzas, aunque se sentó a comer con Él, aunque platicaba con Él, no creía, no creyó cuando lo vio muerto. Dice aquí Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitado la piedra del sepulcro. Entonces corrió y se fue a Simón Pedro
y a su discípulo a quien amaba Jesús, y le dijo: se han llevado el cuerpo del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó a mirar dentro del sepulcro. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has visto, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Entonces, volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas vea a mis hermanos y diles: suba mi Padre a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Sí saben quién fue María? María Magdalena fue una mujer, según los historiadores, ¿verdad? Una mujer de dudosa procedencia, una mujer de no muy buena reputación. Pero el Señor la redimió, la rescató, la perdonó y fue fiel. Ella estuvo a los pies de nuestro Salvador todo el tiempo estuvo ahí esta mujer. Pero aunque ella estuvo ahí, mis hermanos, aunque ella estuvo ahí, no le reconocía. Nosotros tenemos que llegar al punto de reconocer quién es nuestro Señor. Podemos conocer de Él, podemos saber de Él, Ajón nos dio palabra, escuchamos sus enseñanzas, estamos con Él, pero no le reconocemos. Y Dios, tenemos que verlo como el Dios vivo. Porque Tomás no lo vio como el Dios vivo. Los de Maús no lo vieron como el Dios vivo, como el Cristo resucitado, como el Cristo que se hace presente en nuestras vidas. Esa es otra etapa, mis hermanos, otro nivel que tenemos que avanzar. Podemos saber sus enseñanzas, estar con Él, comer con Él, pero en el problema lo vemos como el Cristo muerto. Y para nosotros debe de ser el Dios vivo, el Dios que se manifieste en nuestras vidas. ¿Se acuerdan? ¿Quién es el padre de la fe? ¿Seguros? ¿Y Abraham dudó? ¿Abraham dudó? Sí dudó. Claro que dudó. Claro que dudó. ¿Saben por qué? Le fue dada palabra. Tu simiente será como las estrellas, como la arena. Yo seré tu escudo. Esa palabra le fue dada a él. Pero después dice él: mi Señor, ya pasaron tantos años y este hijo del siervo Damaseno ha de heredar. No me has dado nada. ¿Ya viene duda o no? ¿Te han dado a ti palabra? ¿Te han dado a ti palabra? ¿Y por qué no se ha cumplido dudas? Porque ya pasaron meses, porque ya pasaron años, dudas. ¿Cuántos años tardó en hacer ese Isaac esperado? Mejor él buscó alternativas. Seguramente por medio de Agar. Vamos con Agar. Y buscamos nosotros alternativas porque no vemos ni ha llegado el tiempo. Tenemos que aprender a tener paciencia y no dudar si tarda. Pero Abraham, aunque es habla en la palabra de Dios en Santiago y en Hebreos de la fe, y está catalogado como el padre de la fe, Abraham, no quiere decir que no dudó. Pero la fe es evolutiva, la fe crece, la fe es una puerta dimensional donde uno tiene que entrar. Y esa es decisión de cada quien si tú te metes por esa puerta y crees como el Cristo vivo. Y me llama a mí mucho la atención, mis hermanos, esta mujer María Magdalena. Esta mujer María Magdalena
me llama mucho la atención y me voy a permitir leer esta cita que está en Josué 17. Josué 17, 3. Porque Dios llamó a 12 discípulos. Iban, que fueron apóstoles, y muchos varones llamaron. Josué 17, 3, verso 3. Dice así: pero Zelofejad, hijo de Ger, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas, los nombres de las cuales son Mala, Noa, Ogla, Milca, Tirsa. ¿Se habrá equivocado el Señor? ¿Se habrá equivocado el soberano en mandarle a este varón pura mujer? Déjenme decirle, mis hermanos, que en el pueblo de Israel, cuando alguien no tenía hijos era una vergüenza. Y cuando alguien no tuviera hijo varón, peor tantito. Hasta hoy en día, cuando alguien tiene hijas, son menospreciadas. ¿Qué hay en el ultrasonido? Niña. Y cuando no ve el ultrasonido, niña. Y la mujer se pone a llorar no solamente por el dolor, sino por la cara del esposo. Porque la mujer siempre es menospreciada y devaluada. Hasta hoy. Hasta hoy es menospreciada la mujer. Pero aquí estas mujeres, de este varón que no tuvo, que no tuvo mujeres, dice que fueron y presentaron el caso ante nuestro Dios. Y ellas querían heredar, porque estaban repartiendo tierra. Y como no tuvo varones, porque al varón se le daba la tierra, la herencia, cuando Josué repartió la tierra por disposición de Dios. Y a estas mujeres no le iban a dar porque eran mujeres. Y dice que fueron y se presentaron. Es que nosotros tenemos derecho a herencia. Tenemos derecho a herencia. Y lo consultaron con el Señor. Y al Señor le plació darle a la mujer un lugar. Al Señor le plació darle herencia a la mujer. Y esta mujer representa esa mujer que el Señor le da dones, misericordia, gracia. Y a todas las mujeres nos ha dado algo. A todas las mujeres nos ha dado algo. Aquí no se trata de que yo soy mayor que el hombre, no. Pero de que nos ha dado algo a la mujer, nos ha dado algo. Y tenemos que agradecerle al Señor que nosotras como mujeres no somos excluidas, sino contamos en el reino de Dios. Y estas mujeres, déjenme decirle, mis hermanos, que estas mujeres son mencionadas 4 veces este caso. Quiere decir que fue confirmado y confirmado y confirmado que la mujer le tocó herencia. Le tocó herencia a esta mujer. Y lo vemos también con Moisés, con Aarón y con María. Que el Señor tome en cuenta a la mujer. Pero no debemos de enseñorearnos. No debemos de querer o pretender rebasar la autoridad del varón. Porque al soberano le plació al Señor poner al varón como cabeza. Así le plació al Señor. Y debemos de aprender a respetar la autoridad de la cabeza. Y si son solteras, tienen que respetar la autoridad como hijas a su padre o a su madre, si ya no estuviera un padre. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver esta María, que aunque fue escogida, que aunque tenía dones, aunque estaba con su maestro, porque aprendió, porque cuando le dijo Raboni, ¿por qué le dijo Raboni? Porque aprendía de él. Pero aún así no le podía identificar. Y lloraba. Y era una mujer fiel al Señor. Siempre estuvo fiel, pero aún así en ella estaba el Cristo muerto.
En ella estaba el Cristo muerto. En los de Maús estaba el Cristo muerto. En Tomás estaba el Cristo muerto. Ellos tenían un problema. Otros lo vieron, Cristo resucitado, porque creían en Él. Pero en estos tienen ese problema de incredulidad. Y nosotros tenemos que desechar ese problema de incredulidad. Porque tenemos que creer en ese Cristo de poder, en ese Cristo vivo, que hace todas las cosas como Él le place. Dice aquí en Colosenses, mis hermanos, capítulo 4, verso 6, sea vuestra palabra siempre con gracia. Sea vuestra palabra con gracia cuando te vaya bien. Sea vuestra palabra con gracia cuando tengas ganas. Sea vuestra palabra edificada solamente cuando todo fluya armónicamente. Sea tu palabra con gracia cuando te cae algo bien, alguien bien. Si te cae alguien mal, pues no sea tu palabra con gracia. ¿Cómo dice, mis hermanos? ¿Cómo? Siempre. No dice si estás de ánimo. No dice si estás cansado. No dice si estás en prueba. ¿Cómo dice? Siempre. Sea que estés en cárcel, sea que estás en fuego, si es que estás desanimado, en cualquier circunstancia, el Señor nos dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Sazonada con sal. A veces, mis hermanos, cuando humanamente se puede calar, se puede probar el temple de alguien. Si alguien accidentalmente viene y me pisa mi callito, ¿qué palabra va a salir de mi boca? Gloria al Señor. Bendito su santo nombre. Así van a decir. O los trabajadores que están arreglando una llanta y que no funciona la llave y que la tuerca se atoró y que se bota y te salta. ¿Qué vas a decir tú? Bendito sea el Señor, alabado su nombre. O van a salir de aquellas que hemos escuchado en el mundo. ¿De cuáles palabras sale de nuestra boca? Ahí se puede calar el temple. Ahí podemos ver cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos. ¿Qué palabras salen de nuestra boca? Si de nuestra palabra sale palabra sabia, estamos aprendiendo. Pero si no, estamos en problemas. Porque el Señor, como siervos del Señor, de nuestra boca siempre tiene que ser palabra sazonada con sal. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Para que sepáis cómo responder a cada uno. Porque ¿a quién servimos? Al soberano. ¿A quién servimos? Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, completos, en todo lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que estemos nosotros firmes, perfectos, completos. Y le dice Pablo, decida a Arquipo, mira, que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Pablo siempre daba cartas, intercedía por uno, intercedía por otro, levantaba iglesias, hablaba del Evangelio. Y le dice a Arquipo, mira, cumple el ministerio que recibiste del Señor. Se da a entender, mis hermanos, que este Arquipo era responsable de la iglesia de Colosas. Y es menester a los siervos que cumplan el ministerio que recibieron del Señor. El soberano es el que da los ministerios. Repito nuevamente, cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto,
sacó a todos. Pero aún ahí el Señor marca ministerios. En todas las iglesias hay ministerios y también hay un pueblo. Y el que pone las cosas, el que pone los designios, el que da, es el soberano. A unos apóstoles, otros profetas, unos evangelistas, otros pastores, otros maestros, para edificación del cuerpo de Cristo. Para edificación. Pero ya sea en pueblo o ya sea en los ministerios, siempre en nosotros tiene que haber esa palabra que edifique, palabra que transforme. Y los siervos tienen que estar firmes, perfectos y completos. Firmes, perfectos y completos. ¿De qué está hablando? De que tenemos que tener todas las cosas. Yo sé que esto es evolutivo. Lo vemos en María, lo vemos en Tomás y en muchos discípulos. Que todos, cuando estuvo el problema, todos corrieron y se escondieron. Unos lo negaron. No eran perfectos, no eran completos. Pero cuando se les vino el Espíritu Santo de Dios a ellos, cuando vino el Espíritu Santo de Dios y se les presentó como el Cristo vivo, su vida cambió. Y nosotros tenemos que ver ese Cristo vivo en nuestras vidas. Y yo te pregunto nuevamente, mi hermano, ¿el Señor te ha dado palabra para cumplir un ministerio? Levanten sus manos. ¿Y crees o no crees? Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Pero el Señor nos dice, levántate, cíñete y envuélvete en tu manto y sígueme. Sígueme. Así dice el Señor. Y la palabra de hoy fue, levántate. Levántate. Y es tiempo, mis hermanos, que nosotros estemos firmes, perfectos y completos, y que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Porque si el Señor en su soberanía te dio cierta asignación, tú la tienes que cumplir. Y la tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y no podemos menospreciar a los niños, porque son niños. Porque déjenme decirle, mis hermanos, que yo crecí en una iglesia donde los niños de 7 años profetizaban, donde los niños de 5 años hablaban lenguas. Yo lo vi. Yo no entendía, porque yo tenía como 8 años cuando yo veía eso, pero sí sentía la presencia del Señor y me postraba a clamar. Y el Señor no hace diferencia en niño, en viejo, en joven, en nadie. Porque la soberanía de Dios, escoge desde pequeños. Pero sí tiene que mucho que ver las anas. ¿A qué me refiero con las anas? ¿A qué me refiero con las anas? A la madre, no al padre. A la madre que enseña a su hijo. A la madre que está ahí, intercediendo, poniéndole túnicas. Está al pendiente la madre, no el padre. Así es que las madres no se enojen, porque a veces las esposas pelean con los esposos. Es que tú no me ayudas, es que tú no lo haces, es que tú quieres que yo haga todo. Pues entonces arránquenle las hojas a las Biblias, porque a veces quieren las esposas que ande el esposo detrás de ellas, cargándole la bolsa. Perdónenme, mis hermanas, pero así dice la palabra del Señor. Tiene mucho que ver las anas, que esas mujeres estén al pendiente de sus hijos enseñándoles. Allá abuela, sí, la palabra de Dios lo dice, de Loida.
la madre y la abuela de Timoteo, Eunice y Eloida. Pero también la responsabilidad total cae sobre la madre. Si muriera la madre, entonces sí, toma el control la abuela. Pero mientras viva la madre, la responsabilidad es de la madre. Y uno nunca deja de ser madre hasta que partamos de esta tierra. Aunque el hijo sea casado, hay que estar orando por él. Ya no le vas a cambiar al hijo casado los pañales, ni le vas a dar el biberón, pero sí hay que interceder por él. Sí hay que seguir clamando por el hijo. Entonces cada quien tiene que hacer su obligación. Y las mujeres, mis hermanas, hemos sido tomadas en cuenta por nuestro Señor. Y a la mujer también se le ha dado asignación. Las mujeres tenemos asignación y también las mujeres tenemos llamado. Y yo alabo a mi Señor, porque cada uno de nosotros nos ha dado algo. Pero en nosotros está el creer, el entender primeramente la soberanía, creer y tomar una decisión en nuestras vidas. Y ver ese Cristo vivo. Tenemos que ver ese Cristo vivo. Si tú, aunque te han dado palabra, no has querido hacerlo, va a haber repercusiones en la tierra y en el mundo espiritual. Y por eso el Señor dice: estad firmes, perfectos, completos. Y mira, cumple el ministerio que recibiste del Señor. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Yo no lo sé. Pero de que lo cumple y de que lo hace, lo hace. Tenemos que creer. Amén, mis hermanos. Pongámonos de pie. Bendito el Señor. Voy a pedir, mis hermanos.